Hola, soy Miriam Monzor de la revista Sinopsis, la revista ahora digital de APSA, y voy a entrevistar hoy a la gente del capítulo de los trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos un montón de temas interesantes para compartir, así que bueno, vamos a empezar con la doctora Celina Fabricant, que nos va a contar cuál es la historia de los trastornos de la conducta alimentaria. Celina. Bien, más que contarles, es decirles que el interés, el cual me introdujo para poder estar en este capítulo, es hacer todo un historial sobre el comienzo del diagnóstico de los trastornos alimentarios en el periodo desde sus comienzos y llegar a la actualidad buscando justamente los cambios que se han ido produciendo por las distintas realidades, circunstancias, como por ejemplo en este momento la pandemia, y recabar datos, además de los diagnósticos, los tratamientos que se fueron realizando en todos estos periodos y en la avanzada de los cambios necesarios para su mejor tratamiento. Gracias, Celina. María Esther Estrada, ¿cómo te Hola, va? ¿qué tal? Buenas Contanos la tardes. historia. Buenas tardes, María Esther. Contanos la historia del capítulo. Bueno, el capítulo se presentó el 25 de abril de 1998 junto con la doctora Graciela Onofrio. Hicimos la presentación en APSA cuando todavía estaba en la calle San Martín. Y ahí tuvimos el tiempo de, como actualmente se hace, el tiempo de prueba, de trabajo, de presentaciones, de escritos, de jornadas, de concurrir a los congresos de APSA y la aceptación en uno de esos congresos. Todo esto fue concomitantemente, fue a finales del siglo XX, cuando hubo como un estallido del trastorno alimentario y al mismo tiempo se fue conformando una red. En aquel momento mi actividad era pública todavía y hay aquí presentes en el capítulo integrantes que formaron parte en el inicio de aquella red, ahora Susana, la doctora Sarubi, la doctora Monsignore, desde el mismo comienzo. La idea fue el trastorno alimentario como ahora bien va a hablar Liliana, con la estructura de una relación interdisciplinaria. Así que esto fue pensado y repensado, buscado también la bibliografía a través del tiempo, y lo que teníamos en aquel momento era un libro para leer que hablaba sobre esto, que era de Mara Selvini Palazzoli, relacionado a la familia, al tema de familia, en Italia. Primero había sido psicoanalista, después cambia su orientación y a partir de ahí fuimos buscando, escribiendo, presentándonos, yendo a distintos lugares
de la República Argentina y también del exterior, siempre hablando en representación del capítulo y de APSA. Bueno, María Esther, una larga historia. Sí. Liliana Mato, entonces, ¿cómo fueron pensando los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, nosotros pensamos en los trastornos de la conducta alimentaria como distintas situaciones clínicas que impactan a través de la alimentación y producen diversas complicaciones clínicas, es decir, se trata de cuestiones psicológicas que tienen distintas significaciones y que habrá que ver la psicopatología de base, es decir, pensamos que detrás del trastorno alimentario hay que poder investigar cuáles son los determinantes, y una de las cosas más atrapantes que tiene esta clínica es que es la encrucijada, la interrelación de distintos factores biológicos, familiares, socioculturales, es decir, nuestro capítulo se llama Trastornos de la Conducta Alimentaria y Cultura Contemporánea, es decir, o sea que desde su fundación se pensó en esto, o sea que es un dato muy importante, de cómo impactan las cuestiones culturales, cómo impactan los patrones hegemónicos de belleza, ¿no? En la subjetividad, en la construcción de subjetividad, y en la adolescencia y en los niños, porque esto se ve en niños cada vez más pequeños, como puede contar Susana Sarubi y Ana Bonsignore también en su larga experiencia en hospitales pediátricos. Entonces, esto realmente, bueno, para mí en lo personal es un espacio muy interesante, y esta clínica de por sí es apasionante por el interjuego de tantos factores, ¿no? Lo cual nos lleva a cada uno de los profesionales a poder pensar en interdisciplina, es decir, a no tener un pensamiento dogmático, reduccionista de lo que está pasando, sino tener la apertura a poder escuchar a otros, y de hecho nuestro capítulo siempre a lo largo de todos estos años ha tenido un diálogo permanente con antropólogos, sociólogos, genetistas, bueno, por supuesto, psicoanalistas, psicofarmacólogos, es decir, en ese sentido me parece que una de las cosas más valiosas de este espacio es la apertura a poder hablar con distintas disciplinas y distintos discursos. Nada más. Un campo realmente muy amplio, muy interdisciplinario y muy interesante, ¿no? Susana Salubi, ¿qué nos vas a contar de los trastornos de la conducta alimentaria en los niños? Bueno, es justamente un poco lo que decía Liliana, que están incrementando las consultas a más temprana edad. Sin embargo, ya en el consultorio de pediatría, en el consultorio de niños sano, aparece frecuentemente la consulta por desórdenes alimentarios en la infancia. Habitualmente estos desórdenes son transitorios y se resuelven rápidamente, pero cuando esto perdura en el tiempo, debemos tener en cuenta factores que están interactuando, especialmente relacionados con el desarrollo emocional del niño, los vínculos tempranos, las características familiares, desórdenes emocionales que pueden depender o de los padres o del niño, y habitualmente se presentan de manera diferente, como siempre descartando enfermedad médica, situaciones traumáticas. Son niños que de pronto pueden presentar una alimentación selectiva. Entonces, aquí en este caso no hay descenso de peso o detención del peso o de la talla, porque los niños comen, pero tienen una alimentación selectiva. En otros casos, la alimentación sí es restrictiva, comen pequeñas cantidades o picotean, y aquí sí puede haber una detención en el peso, descenso en el peso, según los percentilos. Y en otros casos hay un rechazo total a la alimentación y generalmente está asociado a otros desórdenes de conducta. Entonces, es importante tener en cuenta las características que presentan estos niños, que son
pueden presentar características, rasgos de perfeccionismo, son muy responsables, sobreadaptados y con familias que también presentan características de rigidez, sobreprotección, dificultades para favorecer el crecimiento y la autonomía. De así que sea importante que la familia se comprometa en el tratamiento del niño. Bueno, eso. Gracias, Susi. Y Beatriz Bacalar, en relación a la familia y a los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes. El micrófono, Beatriz. El micrófono. Abrí el micrófono, por favor. Ya está. No, que los adolescentes es la etapa, que según mi experiencia, donde más frecuentemente se han presentado los trastornos de la conducta alimentaria. Sobre todo la anorexia, pero también la bulimia y otras situaciones, de atracones, etc. La revolución, en la adolescencia se produce una revolución emocional y corporal muy íntimamente que conecta con el desarrollo de los trastornos de la alimentación. Cuando todo parece inmanejable en esa etapa, entonces el cuerpo aparece como un territorio que se puede manejar. Y se comienza entonces a manipularlo como si esto generara tranquilidad de tener algo que se pueda controlar. Los adolescentes piensan que eso, consciente o inconscientemente, lo tienen, ¿no es cierto? Y aparece entonces toda una lucha por conservar un área que hasta en algunas ocasiones puede llevar a la muerte, que puede tener la capacidad de ser absolutamente controlada por ellos, ¿no es cierto? Porque por otras cosas, toda la carga emocional y toda la catarata de emociones que sienten en ese momento y de cambios en el cuerpo no los pueden controlar. Y entonces aparecen estas conductas. Y aparece una familia que también puede tener injerencia en esto. Son, como dijo muy bien Susi, chicas que tienen también una conducta sobreadaptada, en general pueden ser muy buenos alumnos y todo lo demás, pero que tiene familias que a su vez son bastante atrapantes en un momento en que ellos necesitan libertad. Hay un libro muy interesante de Hildebruch que se llama La Jaula Dorada. La Jaula Dorada es el lugar familiar en donde están muy bien tratadas, como dijo Susi también, sobreprotegidas, pero justamente en una jaula, en un momento en el que necesitan liberarse de esa situación. ¡Qué metáfora! Interesante. En esta pandemia, Norma, sí. Una familia muy digamos, mezclada, y la pandemia por el aislamiento produce aumento de esas situaciones y produce situaciones de muchas broncas en esas familias, muchos enojos. Sí. Una jaula dentro de una jaula sería la pandemia. Claro, ¿no? claro. La pandemia produce más jaula, digamos. Y tengo el honor, le comento, de conocer a Mara Selvini Parasoli, porque hace muchos años hice un curso en Estados Unidos sobre terapia sistémica, y en la terapia sistémica una de las que dio las clases fue ella. Así Mira. que fue interesante. Interesante. Norma Domínguez, ¿qué nos podés decir de los factores socioculturales asociados a los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, en lo que hace a mi experiencia hospitalaria y también en el ámbito privado, fui viendo a lo largo del tiempo la importancia que tiene en esta patología compleja, que también eso ha sido descubierto a medida que se va haciendo la clínica, la necesidad
de un abordaje multi e interdisciplinario, que son dos aspectos diferentes, ¿no? Cuando hablamos de multidisciplinario decimos varias disciplinas, e interdisciplinario es el trabajo interconectado entre una y otra, que ese es un trabajo que implica un trabajo netamente profesional y con un interés por eso, que no siempre es fácil de lograrlo, pero es posible. A mí me interesó siempre el abordaje en cuanto a esto, porque en el abordaje de la patología, para mí los aspectos que hacen a lo familiar, desde lo biológico, psicológico, social, los hábitos y costumbres, en las familias, las tradiciones, religión, nacionalidad, etnia, tiene una incidencia importantísima y fundamental en el seno familiar, en lo que recién decía Beatriz de esta jaula dorada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con mandatos familiares y demás. Y bueno, pero eso, constituido y construido en un medio familiar, tiene digamos, un modo de intercambio continuo, permanente con el ámbito social en el cual está inserta esa familia. Entonces, lo social influye en el sentido de que, bueno, va produciendo transformaciones en todos estos aspectos intrínsecos de este seno familiar. Entonces, a mí me pongo mucho el énfasis de que cuando hacemos un abordaje de esta patología, debemos de tomar muy en cuenta tanto estos aspectos que podríamos llamar intrínsecos familiares como los extrafamiliares, que serían los sociales. Y también las circunstancias socioculturales, económicas de todo tipo, que de alguna manera están incidiendo o están produciendo también en cambio. Por eso digo, es una cosa que de interno y externo, y que en algún momento por ahí se desdibuja un poco esta línea, esta frontera, digamos, ¿no? Entonces, yo le pongo el énfasis en esto, al tipo de abordaje que como profesionales hacemos en esta patología, ¿no? Y, bueno, recién hablaba Liliana bueno, sociólogos, bueno, por supuesto médicos, biólogos, nutricionistas, bueno, psicólogos, todos los que podamos de alguna manera colaborar desde nuestro métier como para bueno, poder interpretar cada caso en particular, específico, ¿no es cierto? Y desde, por supuesto, partiendo de lo biológico, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo lo psicológico en cuanto a que cada familia es un mundo, todos lo sabemos, y los factores psicológicos que hacen a la crianza de los niños. Por ejemplo, yo que he tomado siempre niños y adolescentes, por supuesto que también está condicionando mucho y va variando en las elecciones de comidas, alimentos, y en lo externo, bueno, dije en general, pero también las modas, la publicidad, ¿no? Bueno, nada más por mi parte. Gracias, Norma. Y en esta cosa tan dinámica, Marcelo, que describe Norma, Sí. Marcelo Zuckerman, Sí, ¿qué nos podés decir de cómo fue la evolución de los trastornos de la conducta alimentaria? Sí, ya pasaron 37 años desde que tuve mi primer contacto con los pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Recordemos que los dos síntomas, digo, para las generaciones jóvenes, eso siguen siendo la anorexia y la bulimia, que son trastornos alimenticios y comportamiento que afectan sobre todo a mujeres, pero también a hombres, aunque apenas se hable de ello. Yo en mi época, en el hospital de comunidad, creo que había 10 mujeres por un hombre con anorexia, y en el tema de trastornos adictivos era al revés, había 9 hombres o 10 hombres, 9 por 2 o 8 por 2, en tema de adicciones. Yo creo que todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque en esa época no había redes sociales, o sea que en realidad ahora la presión que tiene el varón es mucho mayor, que tiene que ver con el tema de sentirse atractivo o verse gordo, para el éxito y para poder acercarse al contacto humano, y ahí empiezan con los trastornos bulímicos, la trastorno de anorexia, sumado a eso a lo que se llaman trastornos por vigorexia, que tiene que ver con la obsesión por tener unos músculos definidos y un buen cuerpo, y eso estaba volviéndose más común entre los adolescentes, y en eso se parece
al tema de la musculatura en las chicas, que ese es un tema que sigue estando. Por otro lado, esto, yo digo por las generaciones jóvenes, porque no hay que perder de vista que por más que sea un trastorno de conducta alimentaria, también se da en la clase media baja y en las clases vulnerables. No es que esté oculto, y creo que eso la gente joven debería también pensar y no tomarla a la ligera, porque en ambas clases, en todas las clases sociales, aparece la anorexia y la bulimia. Hay trabajos últimamente en el Caribe, en Honduras, en Guatemala especialmente, que se han encontrado índices muy altos de anorexia y de bulimia. Por otro lado, si uno sigue viendo los síntomas directrices, después de 30 y pico de años, yo creo que hay por momentos grandes posibilidades de cronicidad y se convive con la anorexia vera, pero no sé si se puede resolver. Por ahora nada más. Gracias, Marcelo. Ana Bonsignore, ¿qué nos vas a contar de los trastornos de la conducta alimentaria en el campo de la medicina clínica y de la pediatría? Bueno, buenas tardes. Digamos, yo vengo de otra área, soy pediatra y médica de adolescentes y trabajo en el área clínica. Y me parece fundamental el trabajo interdisciplinario, porque lo que vemos es que algunas veces no se tiene en cuenta esto, pasa muchas veces pasaba más antes que ahora, pero de todos modos sigue pasando, a considerar muchas de las cosas como psicológicas. Y el no control clínico hace que un montón de patología clínica, porque hay mucho reflejo orgánico de lo que ocurre, tanto durante el transcurso de la enfermedad con las complicaciones que son a todo nivel y en todos los órganos, que pueden estar o no y pasar desapercibidas muchas veces, como de las secuelas posteriores, que pueden tener secuelas orgánicas durante mucho tiempo, a veces sin tener manifiesto clínico importante, hasta que hay alguna, digamos, pérdida de alguno de los sistemas orgánicos determinados. La otra cosa también que es importante es las pacientes que están medicadas con psicofármacos, todo lo que tiene que ver con control, complicaciones, secuelas de los psicofármacos, que es otra área que también hay que tener un cierto control clínico, ya sea que lo tenga el psiquiatra o que lo tenga el médico clínico. Pero me parece fundamental el rol del médico clínico dentro de estas patologías. A ver, hay muchas enfermedades orgánicas que pueden simular inclusive un cuadro psiquiátrico. Por ejemplo, pacientes que están muy desnutridas, tienen una hipomagnesemia y figura como un cuadro depresivo severo. Con lo cual, la utilización de psicofármacos, por ejemplo, agrava el cuadro, no lo va a mejorar. Esto hay ejemplos miles. Hablando 2 minutos de la pandemia, lo que sí he visto desde el punto de vista clínico es un retroceso de por lo menos casi todas las anoréxicas, que es lo que más yo trabajo. Ha vuelto a aparecer toda la sintomatología, ha vuelto a recrudecer, han vuelto a casi etapas iniciales, pérdida de peso, es muy difícil el control porque prácticamente no se puede hacer, y uno tiene que apelar a lo que no debería, que es, por ejemplo, que los padres los pesen, por ejemplo, que es una cosa que uno sabe que no debe hacerse, pero no hay otra manera, porque no hay posibilidad de contacto. Además, en la parte clínica uno tiene que ver, tocar, pesar, tomar la presión, o sea, actuar desde lo clínico, y es imposible. Bueno, me parece que con esto es suficiente, como una aproximación. ¿Sí? Gracias, Ana. Bueno, Teresa Grosso, nos ibas a contar un poco el tema de cómo está trabajando el capítulo ahora en la pandemia, ¿no? Bueno, nosotros en el capítulo habitualmente tenemos reuniones clínicas, supervisiones en algún momento, todo tipo de intervenciones en el congresos, hacemos reuniones intercapitulares, que está puesto todo esto de la interdisciplina. Hemos hecho con psiquiatría infantil, con familia y con también interfase con el doctor Groisman. Bueno, esto más o menos, y hace 3 años o 2 años y pico se hizo un curso online coordinado por Liliana sobre los distintos, la actualización en diagnóstico clínico y tratamiento. Y ahora en la pandemia
hicimos un Zoom con Liliana presentó una paciente con anorexia, yo una con bulimia, y hablamos de las características muy dramáticas que, como decía recién Ana, realmente han retrocedido. Las bulímicas se han desorganizado más porque no hay un horario para comer, hay una oferta de alimentos y han subido de peso, no tienen, y han aumentado las depresiones, las obsesiones, las negativas a intercambiar o a aislarse, y en las anoréxicas lo más grave es que ha habido unas variaciones muy considerables del peso y el intento de suicidio, que es una de las complicaciones más importantes de la anorexia, se ha incrementado un montón. Y no contamos mucho con la ayuda de los padres, porque los padres están atravesados por la misma situación, o sea, están con mucha incertidumbre, con mucho enojo, con mucho desconocimiento de cómo manejar a estos chicos, y la falta de los controles solamente por virtuales con sus terapeutas, con los que sea, no alcanza. Estuvieron muy vedadas, visionista que no lo puede hacer virtual. Bueno, creo que todo esto agravó esta patología, porque en sí es una patología muy conflictiva, con mucha incertidumbre, con muchos trastornos en la identidad y en todas las áreas de la personalidad. Y el confinamiento le echa un poco más de tierra, o sea, ayuda a que se incrementen las consecuencias de la falta de contacto social, de la falta de afecto, caricias, y en los adolescentes, que es la población mayor a la que yo me dedico, en general, la falta del grupo, de los amigos, de sus famosos intercambios, los ha alterado bastante. Al principio estaban contentos, pero ahora están muy mal. Bueno, más o menos. Bueno, de eso hablamos también mucho en el capítulo de psicogeriatría, ¿no? Que es el capítulo en el que yo estoy. Hicieron jornadas con muchos capítulos, nos debemos una conjunta, ¿eh? Estaría bueno. Sería bueno. Así que bueno, un poco para ir cerrando ya, tenemos acá 4 nuevos integrantes del capítulo: Telma Canedo, Silvia Jacobet, Belén Despierre y Diego Udeschini, que nos van a contar un poco. Cuéntenos cómo se sienten en el capítulo, qué intereses tienen, qué nos quieren transmitir del capítulo. Bueno, buenas tardes. Soy Telma, yo soy de Bolivia y el capítulo es un referente a nivel nacional e internacional sobre este tema de TCA, y formar parte es una gran oportunidad de aprender de la experiencia teórica y práctica que tienen los miembros del equipo. Efectivamente, en este poco tiempo fui encontrando un enriquecimiento en relación al armado de estrategias, el manejo de los casos, comprendiendo también con profundidad y pensando a cada paciente, tal vez evitando también preconceptos o prejuicios científicos o también personales. Pero bueno, sin embargo, ser miembro ha superado las expectativas, porque no solo me ha permitido descubrir todo esto del aprendizaje, ¿no? Sino también, entre lo que más destaco es la calidad humana de cada participante del capítulo, que no solo busca resultados y objetivos individuales, y lo que predomina es la visión y construcción en equipo, ¿no? Además, también destaco el compromiso y ética de todos, porque superan las expectativas de estos tiempos, ¿no? Donde todo el resultado que se espera en los tratamientos
tiene que ser inmediato. Y sabemos que estos procesos de TCA son largos y no siempre son gratificantes. Ya lo creo. Silvia. Bueno, yo aprovecho, soy Belén Despier, sí, Belén. Me sumo a todas Dale. las palabras y al agradecimiento de Telma, la verdad que es muy rico y poder aprovechar y que sean muy generosos en cuanto a su experiencia clínica y poder compartir, discutir diferentes abordajes psicoterapéuticos. La verdad que en este nuevo comenzar con este tipo de pacientes para mí es sumamente provechoso. Qué bueno. Silvia. Y bueno, de la misma manera, me sumo a lo que dicen Telma y Belén. Primero un agradecimiento por la generosidad, primero de Liliana, que fue la primera, es la cabeza, es la presidenta, y después de todos los que ya hace tantos años participan, porque compartir la experiencia y la sapiencia necesita de la generosidad, y esto no es algo tan habitual de encontrar en estos días. Y creo que la diversidad del grupo es gran parte de la riqueza que tiene. Primero que la patología requiere todo lo que hablamos recién de lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, y esto es diversidad no solo desde lo profesional, o sea, desde médicos, pediatras, clínicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, sino que la diversidad en edades también hace que haya un intercambio muy rico de ida y de vuelta, los más grandes con los más jóvenes y los más jóvenes con los más grandes, y creo que eso tiene un valor de por sí muy importante. Si no fuera quizá como digo, por la apertura y la generosidad que han tenido, esto no se podría llevar a cabo, así que creo que es una excelente manera de que todos sigamos adelante dando y recibiendo. Qué bueno. Diego. Bueno, buenas tardes. Bueno, como ha quedado tan bien expuesto por mis compañeros, es un capítulo un trastorno muy interesante, muy complejo y atrapante, que nos invita a trabajar en equipo, a desafiarnos y tal cual, al ser humildes, compañeros, creo que eso, yo encontré un grupo genial, muy humano, muy cálido, generoso y realmente muy humilde, con una amplia experiencia y muchas ganas de transmitirlo. Así que para todos, gracias. Bueno, gente, antes de dejarle el cierre a Liliana, les quiero decir que disfruté muchísimo de escucharlos, que se escucha un capítulo activo, muy interesado, muy interdisciplinario, con una mirada amplia, así que les quiero agradecer y bueno, y los voy a volver a escuchar cuando tengamos la entrevista en la revista. Lili. Lili. Sí, bueno, yo te quiero agradecer a vos, Miriam, y a través tuyo a la revista Sinopsis. Diana. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, quiero, Miriam, agradecerte a vos la entrevista y el habernos dados este lugar, y también a la revista Sinopsis, que nos da la oportunidad como capítulo de contar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que tenemos ganas de hacer. Y tenemos ganas de seguir convocando colegas de distintos lugares o distintas regiones geográficas para poder intercambiar experiencias. Y bueno, yo también, la verdad que estoy muy emocionada por las cosas que cada uno fueron diciendo. Me conmovió escucharlos así a cada uno, porque me acordé de la historia de tantos años. También la gente que se acercó, los nuevos que ingresan ahora, ¿no? Y la verdad que es verdad esto de que es como un enriquecimiento permanente y es un muy lindo grupo de trabajo, la verdad que sí. Así que, bueno,
muy contenta en este sábado de pandemia, una linda experiencia estar con ustedes hoy. Bueno, gracias Lili, gracias a todos y ojalá pronto nos crucemos en los pasillos de APSA. Besos, gracias. Bueno, Besos. los del capítulo no se vayan, que les quiero decir algo.